Bueno, dice así la palabra de Dios, Mateo 2, del 1 al 12. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablas esto así? ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteció luego Jesús en su espíritu y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, y a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta es la palabra de Dios que vamos a desmenuzar en esta tarde. Este mismo pasaje también lo encontramos en el libro de Mateo, y hay un versículo que no lo nombra en el libro de Marcos, pero en el libro de Mateo lo dice, y es el capítulo 9, el versículo 2, que dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense, esa palabra ánimo no figura en los evangelios de Marcos. Y es muy importante porque la palabra ánimo significa llamar al lado de uno. Y ese paralítico no podía ir al lado de Jesús. ¿Y sabe lo que impide ir a Jesús? Es el pecado, porque el pecado es la separación de Dios. Y dice que Jesús le dijo que le perdonaba los pecados al paralítico. Entonces, este paralítico por sus pecados no podía llegar a Jesús, pero Jesús lo llamó al lado suyo y le dijo: hijo. O sea que era uno que creía en Dios, porque si no, no puede ser hijo. Dice, este hombre no podía ir a Jesús, pero sus amigos lo ayudaron a ir a Jesús. Y el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 personas, evidentemente eran amigos de él, y lo deben haber querido mucho para hacer lo imposible por llegar hasta donde estaba Jesús, para que Jesús hiciera la obra, el milagro. Dice Job 22, 28, determinarás una cosa y te será firme. Estos 4 se determinaron llevarlo hasta Jesús, cueste lo que cueste. Y eso es lo que le llama la atención a Jesús. Esa determinación, esa osadía, eso de que no hay impedimento, no hay límites para el que cree, como eran estos 4 que creían que Jesús lo podía sanar. Dice el versículo 4,
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El techo era el límite para los ojos humanos, porque no podían pasar el techo. Pasaron a la multitud, porque dice que mucha gente estaba en las calles y en la casa. Por eso era imposible llegar con el paralítico hasta Jesús. Pero para esto no había techo. El techo era el cielo. Para ellos la osadía que tenían en llegar hasta Jesús no había impedimento. Y eso es fe. No hay impedimento con la fe. El versículo 5 dice, y al ver Jesús, la fe de ellos. No dice la fe del paralítico. Era la de ellos la fe. Fíjense, el paralítico era un hijo de Dios. Y no habla de que había tenido fe. ¿Cuántas veces somos así, no? Que nosotros como hijos de Dios no tenemos fe. Pero los otros tienen más fe que nosotros. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es importante la fe. Por eso estamos aquí, por fe, ¿no es cierto? Hebreos 11:6 dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que buscan. Estos 4 sabían que iban a obtener el milagro, por lo cual ellos estaban haciendo ese agujero en el techo. Estaban haciendo una abertura en el techo para poder bajar a su amigo. Hebreos 11:1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Ellos no veían la sanidad en su amigo, pero en fe creían que en Jesús podían obtener esa sanidad este hombre, este paralítico. La fe de los amigos. Muchas veces dice, pero yo no tengo fe. Por eso nosotros tenemos que buscar y juntarnos con el que tiene fe. Porque el que tiene fe nos lleva a romper los techos, a romper los límites, a no quedar en lo que vemos, sino en lo que no vemos, como es la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve es lo que obtenemos por fe, como estos 4 que tenían fe para llevar a su amigo a través de la gente y romper un techo, porque ellos no tenían límite, porque para ellos el límite era el cielo. Y ese es nuestro límite, el cielo. No es las condiciones humanas que estamos viendo, es el cielo nuestro límite, donde está sentado Dios y Jesús a su diestra. Dice Romanos 10:17, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Dios. Nosotros, si no venimos a la iglesia, no vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que vengamos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, para que esa palabra entre en nuestro espíritu y nos crezca la fe, nos aumente la fe. Por eso es tan importante el reunirnos. Dice el versículo Dios que predicaba la palabra Jesús. La estaba hablando a la palabra y esa palabra entraba en el corazón de la gente y le aumentaba la fe. Y estos 4 estaban llenos de fe, por eso hicieron esa obra de romper el techo, de romper el límite. Y yo los invito en este día a que rompamos los límites, a que tengamos fe, que no miremos las circunstancias. Esta gente, estos 4 no vieron la multitud. No vieron el techo, ellos simplemente vieron a su amigo sanado. Y así fue, así lo obtuvieron. Mateo 18, del 19 al 20, dice que si 2 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. No dice capaz, dice les será hecho. Y mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios está aquí.
Qué privilegio los que estamos aquí. Porque es importante estar aquí. Porque el que nos ve por internet nos puede ver, pero Jesús está donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Ustedes pueden, a través del internet, aumentar su fe porque están escuchando la palabra, pero es más importante estar en la presencia del Señor. Estar con Jesús, no en el internet, no en la pantalla. Los que no pueden, bueno, tenemos que respetar lo que nos han propuesto el COE para poder abrir, ¿no? Que sean los adultos mayores no pueden venir, las mujeres con niños menores de 10 años tampoco pueden venir, pero el resto no perdamos la oportunidad, porque saben que valoramos las cosas cuando las perdemos. Por eso los que están acá están valorando la importancia de reunirnos. Están valorando porque no vamos a dejar que nos pongan el límite. Porque en esta tarde estamos aquí para quebrar todo límite, para romper todo techo. En esta tarde declaramos que se rompen todo techo que nos impide el congregarnos y desatamos a la gente para que pueda venir a congregarse. Porque el diablo es el que no quiere que ustedes vengan. El diablo es el que no quiere porque sabe el poder que tenemos en el acuerdo, en venir a estar en su presencia. Y el versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Lo que hace la fe de los que creen. El paralítico no creyó y recibió el milagro. Y cuando recibió, porque hay mucha gente que tiene que ver para creer, por eso lo invito a que venga, para que vea y crea. Vamos a ver los milagros que Dios va a hacer. Ostentosos milagros, porque dice que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Y en esta tarde estamos para romper el techo, el límite que nos impide obtener la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre lo que anhelamos. Pero fíjense, este hombre que estaba paralítico debe haber reconocido a Jesús como su Salvador, porque era hijo, y también debe, al estar en la presencia del Señor Jesús, se debe haber arrepentido de sus pecados. Por eso Dios lo bendijo, porque la fe de ellos hizo que él estuviera con Jesús, lo viera Jesús y Dios hiciera el milagro. Y fíjense qué milagro, porque si él no podía caminar y dice que tomó su lecho, enseguida tomó su lecho y salió delante de todos. O sea que iba caminando con su lecho a cuesta. Una persona que está postrada no tiene fuerzas. Una persona que está postrada tiene los pies endurecidos, entonces le cuesta caminar. Y sin embargo dejó eso, el entumecimiento, dejó las fuerzas, la debilidad, y ella obtuvo todo de Dios, la bendición, lo que anhelaban sus amigos que tenían fe. Por eso yo los invito a que vengan a la casa del Señor, que no dejen de venir, de congregarse, porque el internet nos está quitando muchas bendiciones. Y una de esas es estar en la presencia de Dios. Podemos recibir palabra, podemos aumentar la fe, pero es importante estar en su presencia. Dice que nos abrevará en su presencia. ¿Qué es? Nos alimentará con su presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, su presencia. Yo los invito en esta tarde a que nos pongamos de pie y vamos a tener una oración para terminar esta audición, pero no vamos a terminar la reunión todavía. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es poder. Hemos visto que nos aumenta la fe y en esta tarde, Señor, yo te doy gracias por estas
personas que han podido venir en esta tarde, y yo te pido que tú las bendigas, que ellas puedan experimentar en esta tarde un renovar de su espíritu, una gracia sobreabundante, una fe inquebrantable que rompe techos, Padre, que rompe techos. Levántalos, Señor, poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Señor, cuánto te amo, porque has hecho maravillas a mi favor.